La verdad, cuando comenzamos el programa, 6 y algo, estaba bastante más despejado. Ahora se ve en la transmisión. Valencia. Es hoy día lunes, quiere decir que tendremos nuestra conversación de familia y hablando de familia, entre hermanos. Hay lazos hermosos, ¿sí o no? Que son duraderos, que son indisolubles, pero más allá de lo romántico de ser o tener hermanos, hay casos de casos, existe también, y aunque sea por etapas, hay celos, hay rivalidades, y de eso queremos hablar hoy con Oscar Misle. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y Oscar Misle es educador, es orientador, es escritor, es fundador de Secodap, @Oscar Misle, @Secodap. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román, muy bien. Encantados de tenerte, Oscar. ¿Qué tan frecuente, qué tan normal es la rivalidad entre hermanos, Oscar? Sí, fíjate, suele darse porque al ser diferentes, tener diferentes edades, diferentes gustos, diferentes intereses, eso hace que los hermanos puedan tener conflictos. Uh-huh. Y esos conflictos a veces no son bien asumidos por el medio familiar, por aquello de que siempre tiene que estar la paz, tiene que estar la armonía, y eso no es real. El conflicto no es otra cosa que el encuentro de las diferencias, para poder en ese encuentro de diferencias, cada quien tener un punto de vista, poder actuar de acuerdo a lo que quiera, lo que desea, lo que necesita, siempre y cuando no sea desplazando al otro o excluyendo al otro. Entonces muchas veces como padres o como cuidador, nos tenemos que preguntar si nuestro rol es como mediador o como árbitro. Es distinto ser mediador, donde las partes buscan soluciones, alternativas a los conflictos, y otra cosa es ser árbitro, donde yo decido qué es lo que conviene a cada uno, de acuerdo a mi criterio, mi punto de vista. Entonces, esa función del padre de estar atentos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos consultan, ¿cómo hago para evitar los conflictos, para que no peleen? Lo que se trata no es de que no peleen, sino que en las discusiones, en las diferencias que se van a presentar, lo hagan de manera no violenta y dejarlos que ellos puedan poner límites, que ellos puedan manejar el poder, que puedan tener, por si hay hay un desequilibrio en el poder entre los hermanitos, entonces para que ellos puedan tener herramientas, habilidades, inclusive en la escuela, para evitar y prevenir el acoso escolar, porque ya en la casa le estoy dando la posibilidad de que cuando no estoy de acuerdo, cuando siento que hay algo que no me gusta, yo lo puedo expresar, y lo puedo expresar, eso siempre, sin violencia, sin descalificar al otro y sin humillar al otro. Quiero insistir en el punto, yo te preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto es normal? Y te pregunto, esa rivalidad, con todo lo subjetivo que puede ser el término normal o sano, pero ¿hasta qué punto esa rivalidad es sana, ¿no? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Cuándo hay que atenderla de una manera distinta? Claro, hay que atenderla de manera distinta, donde la convivencia se altera, se dificultan las relaciones, la hostilidad está presente permanentemente. Tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo para que eso se dé. Por ejemplo, cómo están los elogios en cuanto a los hijos. Está desmedido porque hay uno que tiene mucho talento, se destaca en el deporte, en la música y en las mismas área académica. Entonces ese es el que recibe el reconocimiento. El otro que se siente desplazado, que no se siente reconocido, entonces comienza a tener comportamiento permanente. Perdimos el contacto con Oscar Misle, nuestro invitado del día de hoy. Ese tema del reconocimiento es importante porque sí hay que ver cómo se reparte el reconocimiento, pero no dejar de reconocer al que tiene un logro y al que alcanzó una meta porque el otro no lo haya hecho, porque también sería injusto, ¿no? No reconocer ese logro, esa meta alcanzada. Ya vamos a retomar el contacto con nuestro buen amigo Oscar. Ya lo tenemos. Oscar, decía yo que el reconocimiento, qué buen punto el que pone sobre la mesa, el del reconocimiento, porque también sería injusto no reconocer a ese hermanito que alcanzó una meta, que tiene un logro importante, por no hacer sentir mal al que no llegó, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Es justo que él tenga su reconocimiento. Lo que sí tenemos es que estar atentos
cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades, cuáles son las potencialidades que tiene el que no ha demostrado tener un determinado talento, para que no se sienta excluido. Porque es un generador de violencia y de agresión el hecho de no sentirte tomado en cuenta, sentir que tu hermano es el que aparece en las redes. Sobre todo, mira, eso es que es una dinámica, es un sistema familiar donde hay una dinámica que va cambiando, porque cuando tú tienes hermanos, cada hermanito nace en un momento particular de papá o de mamá, en donde hay una madurez o donde hay una inmadurez. Entonces hace que ese niño nace en unas condiciones distintas. Entonces muchas veces te dicen los hermanos, cuando trabajo con ellos, es que mi mamá fue mucho más exigente conmigo como hermano mayor, y es mucho más flexible, le tolera todo el más pequeño. Entonces él se va dando cuenta. Entonces, y eso que mi mamá dice que nos quiere a todos igual, y no es verdad. Yo quisiera que tú le vieras los ojos como se le ponen cuando llega mi hermano, le brillan. Ellos se dan cuenta que hay alguna una empatía, que hay una forma de relacionarse diferente, ¿no? Sí. Ojo, y cuando hablamos de rivalidad, una cosa es rivalidad entre hermanos. Ya morochos o gemelos es otra dimensión, Oscar, porque el morocho, el hermano gemelo, a ver, no necesita, por ejemplo, ir al colegio para buscar o tener competencia. Es que la tiene en la misma casa y la tiene sentado al lado, en el carro y en la casa y en el desayuno, sobre todo eso, porque los morochos estudian el mismo curso, están en el mismo año. Eso es, qué bueno que lo planteas, porque se nos presenta también con mucha frecuencia. ¿Y qué pasa con los morochos? Que muchas veces, como son morochos, no hay espacios personales con el papá o la mamá, sino siempre compartidos los dos con el papá y la mamá. O sea, no es el papá que dice o la mamá que dice, voy a estar con uno de los morochos, creando un espacio personal con él, íntimo, sin que esté el otro, para que se sienta con libertad y que logren sentir su individualidad. Yo te digo una cosa, yo siento que tengo 3 hijas, o sea, aparte de Román Ignacio, quiero decir, con mis hijas yo tengo 3. O sea, yo tengo a Sofía, yo tengo a Isabela, y tengo la dinámica de Sofía e Isabela juntas, que son personas totalmente diferentes. O sea, Sofía es una sola que cuando está con la hermana, Isabela es una sola distinta a la que está con la hermana. Es así, es así. Y fíjate tú que muchas veces pareciera que no hay rivalidad, porque no se expresa no lo verbaliza, pero de repente llega un hermanito nuevo, y ese hermanito nuevo, ellas sienten que tienen que quererlo, porque está pequeñito, pero sienten celos, sienten que de alguna manera pueden estar desplazadas, pero no se atreven a decirlo por miedo o por temor a que sienten que no son buenas hermanas. Entonces derivan el comportamiento, entonces pueden somatizar, pueden retraerse. Entonces hay que estar atento que no necesariamente el comportamiento se va a revelar diciendo estoy triste o estoy molesta porque le estás dedicando mucho tiempo a mi hermanito, sino que voy a tener otros comportamientos, otras actitudes, otras reacciones que me ponen en alerta de que aquí está pasando algo desde el punto de vista emocional, porque cambió su actitud. Entonces es una dinámica que se va dando, que va cambiando en la medida en que se va comunicando, en la medida que se va expresando, y que se sienta que es válido que sienta celos. Yo quiero contar una anécdota muy cortica. Yo estaba pequeño, tenía como 4 o 5 años, y tengo una hermana que es un año menor que yo, ¿no? Y la señora que ayudaba en la casa, vivíamos con una tía, ella tenía una cosa muy especial conmigo. Entonces ella me sacaba, quien sacaba a pasear, no a llevar, cuando iba a hacer una compra era a mí, con el que pedía permiso, y mi hermana tenía una escobita que le habían regalado a esas chiquitas como para jugar, y ella me esperaba que llegara a la casa para meterme un escobazo por la cabeza, no a la señora, sino pero a mí. Esa escobita es de bruja, ¿no? Era como su venganza de decir, no la llevaban porque ella se antojaba de las cosas, ella no era la niña buena como era yo. Entonces, los niños buscan la forma de vengarse, sin que por eso sean malos niños ni nada, sino que tienen su forma de reaccionar cuando sienten que está amenazado el afecto, que puede estar perdido el afecto. Y es un ejemplo de cómo la rivalidad se traduce en celos. Con los celos, oye, el estímulo no, porque en la rivalidad puedo tener la rivalidad directamente con mi hermano, porque no es la rivalidad del cariño por el cariño de papá, no, es la rivalidad, la competencia en el deporte y en el colegio y en el juego de video. Ya cuando hablamos de celos, ya ahí sí siento que parece más venir el estímulo del adulto, del padre, del responsable, ¿no? De cómo trata uno y a otro. Hay que tener mucho más cuidado en el celo. Eso es así, en los celos, porque los celos son generadores de hostilidad,
de agresión, porque de alguna manera yo me siento desplazado y entonces de alguna manera tengo que reaccionar frente al otro, contra el otro, y eso se va aprendiendo en los primeros años, pero se traduce en la adultez, como tú decías. Yo cuando me toca trabajar con familia digo, mira, le estamos hablando a nuestros hijos que tienen que tener un clima que pueda ser empático, que pueda ser cálido, pero resulta ser que no le hablo al tío, a mi hermano desde hace 20 años, desde hace 15 años, desde hace 6 meses. Entonces él entiende, bueno, mira, mi papá no le habla a su hermano, que es mi tío, porque tuvieron una discusión. Entonces el ejemplo es determinante, el referente es determinante para ver cómo vamos entendiendo la dinámica familiar, las relaciones, qué significa, sobre todo cuando hay discusiones que muchas veces el padre, pídele perdón, abrázalo, pídele perdón si hiciste algo mal, pero no le pides que lo abrace y le dé un beso porque está molesto, está disgustado. Y otra cosa que ojalá pudiéramos llegarle al corazón de la gente es el tema de las etiquetas. Cuando tienes dos hijos y uno es extrovertido y el otro es introvertido, entonces el introvertido inmediatamente le ponen la etiqueta de tímido y el sociable es el que se destaca, entonces el otro se siente mal por ser como es. Entonces el respetar cómo es cada quien, cómo socializa, cómo expresa sus sentimientos, cómo reacciona. Fíjate, tú puedes tener un amor y te aseguro que no todas reaccionan frente al dolor o el duelo de la misma manera o frente a la alegría. Y son morochas, ¿no? Entonces hay que respetar eso y no sentir que porque una es más expresiva o porque una pone en palabras lo que siente, es mucho más madura emocionalmente que la otra, ¿no? La otra tiene otra forma, otro estilo de relacionarnos y hay que preguntar muchas veces cuando nos relacionamos con nuestros hijos, que ellos lo notan también, ¿cómo se da esa empatía? A lo mejor nos relacionamos con aquel que se parece a mí o el que es distinto, y entonces los hijos están tratando de un poco siempre evaluar cómo es ese comportamiento y cómo está siendo él incluido o excluido o incorporado dentro de lo que es la dinámica familiar, donde él pueda tener oportunidades para demostrar sus habilidades o ser aceptado, simplemente ser aceptado como es. Así es. Oh, qué valiosa conversación, Oscar. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo evalúan el inicio de este año escolar? ¿Qué reciben? Oye, no está bien, Román, no está bien, el inicio de año escolar no está bien porque seguimos todavía con esa deuda que tenemos educativa, pedagógica, de las transiciones, entonces no lo quieren entender los colegios, que hay que dar un tiempo para que los muchachos comiencen si cambiaron de nivel, acostumbrarse al nuevo profesor, a los nuevos compañeros, y entonces lo emocional, lo afectivo, lo relacional sigue estando de lado. Y lo académico pareciera que es lo único importante, ¿no? O sea, yo sé que se han dado paso en algunas instituciones, pero todavía, y todo el tema del déficit de maestros es terrible. Sí, claro. Yo estaba escuchando el viernes, uno de los adolescentes, en el grupo nuestro de adolescentes, me reúno todos los viernes con él, que decía que tiene clase cada 15 días, imagínate tú, porque es tan grande el grupo que tuvieron que dividirlo en dos, y entonces un estudiante que va cada 15 días, una mañana, a recibir unos contenidos de manera apresurada, y además desmotivado, además sin incentivo, porque duda si lo que está aprendiendo le sirve o no. Entonces hay todo un déficit que es un hueco, hay un vacío que no se ha llenado y que hay que atender. Bueno. Profundizaremos en próximas semanas. Oscar Misle, agradecido siempre, Oscar, un abrazo. Un abrazo grande, Román. Oscar Misle es educador, es orientador.